Quiero que vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 6. Y justamente vamos a estar estudiando, a Marcos le encanta dar una serie de historias y hace como un sándwich, ¿no? Él pone primero una historia, después pone una historia en medio y después termina con otra historia. La vez pasada, si ustedes recuerdan, nosotros vimos que primeramente Jesús libertó ¿a quién? A un endemoniado, ¿no? Después la siguiente historia que Marcos nos presentó en el capítulo 5 fue que Dios sanó a una mujer que tenía 12 años de estar enferma. Y por último, Jesús resucitó a una niña de 12 años, cuyo padre se llamaba Jairo, ¿no? Y por todas partes se extendió la fama de Jesús. Así que hoy vamos a comenzar el capítulo 6. Y el capítulo 6 nos habla de cuando Jesús vuelve a su ciudad natal. Jesús había hecho muchos milagros, su fama se había extendido. Últimamente había estado en Capernaum y ahora Jesús llega a Nazaret, la ciudad donde él había nacido. ¿Cómo se sienten ustedes cuando regresan a su ciudad natal? Sé que hay algunos estudiantes aquí, algunos son extranjeros, bueno, la mayoría, ¿no? Y cuando nosotros regresamos a nuestra ciudad natal es como una alegría, ¿verdad? Qué lindo todo. Y hay muchas cosas que han cambiado y uno quiere ver la misma gente y se siente contento y es algo maravilloso. Pero cuando Jesús regresa a su ciudad natal, no pasa algo tan sweet como pasa como cuando nosotros regresamos a nuestra ciudad. Y eso vamos a estar aprendiendo hoy. Así que para aquellos que nos visitan por primera vez, estamos yendo versículo por versículo a través de todo el libro de Marcos. Y los evangelios son aquellos que hablan acerca de lo que hizo Jesús, hablan acerca de la vida de Jesús. Por eso, esta serie es exclusivamente para que nosotros aprendamos a conocer quién es Jesús. Así que yo espero que hoy usted pueda aprender un poco más acerca de quién es Jesús. Entonces, Jesús llega ahí a su ciudad natal que se llamaba Nazaret. En Lucas 16:4 dice, vino a Nazaret donde se había criado. Eso también lo encontramos nosotros en Marcos capítulo 6 versículo 1, donde dice, salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Marcos no menciona a cuál tierra, ¿verdad? Pero si vamos a Lucas 16, capítulo 4, ahí dice, vino a Nazaret. Entonces Jesús llega a Nazaret. Para el tiempo de Jesús, Nazaret era un pequeño pueblo. ¿Cuántos nacieron en un pueblo súper pequeñito donde todo el mundo se conocía? Algunos, ¿verdad? Todavía tenemos pueblos así. Todo el mundo conoce la noticia del día. Todo el mundo conoce los chismes de los vecinos, ¿verdad? Y era un pequeño pueblo, más o menos, dicen los estudiosos, que unas 500 personas vivían ahí en Nazaret. Entonces, interesante cómo Jesús llega ahí a su pueblo. Y era tan pequeño que, ¿recuerdan cuando Jesús estaba llamando a sus primeros discípulos? Dice que primero llamó a Andrés y después primero llamó a Andrés y a Pedro, dice, y después se encontró con otros dos discípulos, Felipe y Natanael. Pero cuando Felipe habla con Natanael, ahí en Juan capítulo 1 viene Natanael y le dice, Felipe le dice a Natanael, hemos encontrado a alguien que tiene las características del que había sido profetizado. O sea, hemos encontrado prácticamente al Salvador, al Mesías, le dice. Y viene de Nazaret. Y lo que le dice a Natanael es, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Porque era un pueblo tan pequeño que seguramente de ahí casi no salían personas profesionales, de ahí no salían casi personas inteligentes. No es que no eran inteligentes, sino que no tenían las oportunidades de ir y prepararse en otros lugares. Entonces Natanael dice, puede salir algo bueno de Nazaret. Y bueno, humildemente de ahí había salido nuestro Maestro, nuestro Salvador. Y como era costumbre, cada vez que Jesús llega a una ciudad diferente, una de las cosas que Jesús hace es visitar las sinagogas y ir y estudiar la palabra ahí en esos lugares que Jesús
las ciudades que Jesús visitaba. Así que si nosotros vamos ahí al versículo 2, dice, y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? Nadie podía creer, ¿verdad? La fama que se encontraba en Jesús. Ahora, la fama no era porque Jesús llegó ahí, ¿verdad? A su pueblo natal haciendo milagros y diciendo, a ver, vengan todos aquellos que no pueden caminar, que yo los voy a hacer caminar. La fama de Jesús era porque Él había hecho milagros en otro lugar. De hecho, la incredulidad de las personas de su pueblo no le permitieron hacer muchos milagros donde Él había nacido. Y entonces vemos ahí que la gente de alguna manera se admiraba, dice ahí. En este punto podríamos pensar que las palabras que dicen estas personas cuando dice se admiraban de Jesús son halagadoras. Pero en el versículo 3, Lucas nos da un detalle muy importante. En el versículo 3 Marcos nos da un detalle muy importante, dice, si lee conmigo, ¿no es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Anteriormente vimos que hay personas que se asombraban, ¿verdad? Esa es la palabra que ponen ahí los traductores. Pero interesante que cuando Marcos dice que la gente decía, ¿no es este el hijo de María? Normalmente en el tiempo de Jesús, para mencionar a una persona se mencionaba por el Padre. Y se decía, ¿se recuerdan cuando Jesús le habló a Pedro y le dijo, Simón, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él está hablando y le está diciendo el nombre de su Padre. Pero aquí vemos que la gente llama a Jesús y le dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Probablemente estas personas que supuestamente, aparentemente en el versículo 2 lo están admirando, más bien ellos están discriminando a Cristo Jesús, diciendo, este es hijo de María. Seguramente recuerdan que hubo un alboroto cuando María quedó embarazada por el Espíritu Santo y ellos no se habían casado todavía. Seguramente hubo personas que se quedaron con la fama de que Jesús era un bastardo que había salido por una relación fuera del matrimonio. Así que lo que vemos en estas personas, lejos de ver una admiración acerca de Jesús, estas personas están denigrando al Señor Jesús quizás. Y no pueden creer todas las cosas que se dicen de Él. Y su incredulidad llegó a asombrar al Señor Jesús. Así que Jesús conocía los corazones de estas personas. En algunas ocasiones Jesús utilizó su humanidad para no llegar a conocer todo lo que la gente estaba pensando, pero en ocasiones, como Él es Dios, Él utilizó su divinidad para saber lo que las personas estaban pensando. Entonces Jesús conocía la incredulidad de su gente, por eso en el versículo 4, si va conmigo ahí, dice, mas Jesús les decía, y una frase que Jesús utiliza, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en sus casas. O sea, lo que Jesús está diciendo es difícil que estas personas me lleguen a dar honra aquí, aunque yo nací aquí. Y pasa muchas veces, saben que naturalmente no le ponemos atención a lo que nosotros ya conocemos. Decimos, ¿cómo va a ser que ese cantante salió de mi pueblo si yo lo conocí, era un niño que pasaba ahí todos los días en la calle y todo eso? Y no creemos, ¿verdad? Que ellos pueden llegar a hacer algo. Y entonces Jesús dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Ahora, estudios dicen que cuando nosotros conocemos algo desde hace mucho tiempo, nos llegamos a acostumbrar acerca de eso. Y cuando hay un cambio repentino, dice que por eso suceden muchos accidentes. Y dice que la mayoría de los accidentes pasan cerca de las casas donde vive la gente. ¿Por qué?
porque ya sabemos que es don Pedro el que tiene aparcado el carro a la izquierda, doña María a la derecha, y ya sabemos que podemos ir hasta conduciendo, viendo nuestro celular, porque conocemos el barrio, ¿no? Ya sabemos de memoria el camino. ¿Y qué pasa si alguien se aparcó mal ahí, alguien que estaba de visita? Cuando íbamos ahí con el celular, entonces pegamos ahí, ¿verdad? Y tuvimos un accidente. Y es que lo conocido muchas veces nos lleva a veces a tener accidentes. Y esto fue lo que llevó a estas personas a no atesorar a Cristo Jesús tal como Él se lo merecía. ¿Por qué? Porque Jesús era conocido. Jesús era el carpintero que pasó muchos años ahí trabajando con su padre. Jesús era el hermano de Jacobo, el conocido, el que vivía por allá en la parte de Nazaret. Y entonces las personas no pueden admirarlo. Y la gente está acostumbrada a ver al carpintero. Ahora, carpintero en el tiempo de Jesús significa de que él hacía cosas con sus manos. Carpintero en nuestro tiempo significa que la gente hace cosas con madera, ¿no? En el tiempo de Jesús, carpintero significaba que él podría hacer muchas cosas. Quizás cosas con hierro, cosas con madera, diferentes metales ahí. Y probablemente muchas personas tenían cosas que Jesús les había fabricado y los tenían en sus casas. Así que Jesús para las personas era el que me fabricó la zapatera que tengo ahí. O qué sé yo, o que el que me fabricó el ropero que tengo ahí. ¿Por qué? Él es el carpintero de Nazaret. Y él vivió con ellos 30 años antes de que él se dedicara a su ministerio a tiempo completo. Y ellos se acostumbraron tanto a ver al maestro que ahora ellos no pueden encontrar admiración en él. Entonces, este humilde carpintero no es glorificado en su propia tierra. Y en el versículo 6 nosotros leemos las palabras de Jesús. Dice, y él estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. A pesar de la incredulidad de esta persona, Jesús, ¿qué dice? Continuó por las aldeas, ¿no? Enseñando a las demás personas. Y saben que no le damos honor a Jesús cuando no le conocemos, cuando nosotros no le conocemos a profundidad. Y eso lo vemos en las religiones, ¿no? Lo vemos en los musulmanes. ¿Qué dicen los musulmanes? Los musulmanes dicen, Jesús es un gran profeta. Ellos aparentemente lo ponen en alto, ¿verdad? Pero los musulmanes dicen, pero él no es el Hijo de Dios. Así que tiran abajo la gloria que le dan. Segundo, saben que los hindúes tienen a Jesús como uno de sus dioses. Y el problema aquí es que ellos tienen a él entre los otros miles de dioses. Pero lo que ellos dicen es, él es un Dios, pero él no es el único Dios. Y así vamos viendo que personas no aceptan a Jesús como el verdadero y único Dios. Lo siguen viendo como un hombre, ¿verdad? Que fue muy bueno, un hombre que tenía muchas capacidades, pero no como Dios. Y pasa también con muchos de nosotros que nos hacemos llamar cristianos, que nacimos en una sociedad donde todo mundo se llama cristiano. Y tú le preguntas a la persona, ¿tú eres cristiano? Ellos dicen, sí, somos cristianos. Nacimos en el cristianismo, ¿verdad? Pero cuando ves sus vidas, ves que realmente no hay un fruto de que esas personas sean cristianos. Entonces vemos personas llamándose cristianos, diciendo conocer a Jesús, pero no lo obedecen ni le honran. Esos no son los verdaderos cristianos. No son parte de la verdadera iglesia que Cristo Jesús ve. Nosotros los vemos y escuchamos que ellos dicen ser cristianos, pero realmente muchos de ellos no lo son. Y tal como estudiamos la semana pasada en las 3 historias, hoy nosotros vamos a pasar a otra historia que Marcos nos presenta en el capítulo 6. Y ahora Jesús pasa, después de dar esta breve historia acerca de lo que pasó en Nazaret, ahora nosotros vamos a estudiar cuando Jesús manda a sus 12 discípulos. Y vamos a ir viendo un contraste entre las personas que no le dieron gloria
ahí en su pueblo y 12 locos por Cristo Jesús que deciden hacer todo lo que Cristo Jesús les dice que hagan y le ponen su nombre en alto, exaltándole y obedeciéndole con todo su ser. Así que ahora vamos a estudiar este envío de los 12 y las instrucciones que Cristo les dio en los siguientes versículos, y continuamos ahí, fueron específicas. Y yo quiero que usted entienda esto. Estas instrucciones no son aplicables ahora para todos los cristianos, ¿ok? No es que usted va a decir, no, es que ahorita voy a vender mi casa y me voy a ir a la China, porque el Señor dice que vayamos, ¿verdad? Ahora, ese era un viaje misionero de corto plazo mientras Cristo Jesús estaba aquí en la tierra, y Él envía a sus 12 discípulos con instrucciones específicas para que ellos le obedecieran. Entonces, era un viaje misionero de corto plazo. Si vamos ahí al versículo 7, dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Cómo los mandó Jesús? De 2 en 2. ¿Qué significa esto? Que Jesús lo mandó en equipo, ¿no? Y luego dice que Dios, ¿qué? ¿Les dio qué? Autoridad, ¿verdad? Sobre los demonios. Y eso nos dice a nosotros, queridos hermanos, que nosotros no fuimos llamados a hacer o a desarrollar ministerios aislados. Hay muchas personas que dicen, yo desde aquí de mi casa, yo glorifico a Dios y yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito un cuerpo. Y dice, yo voy a hacer ministerio porque yo más bien desde aquí trabajando desde mi casa, yo mando dinero a los pobres y yo hago ministerio solo. Pero el diseño de Jesús era de que nosotros tuviéramos una iglesia, una comunidad, de que nosotros nos pudiéramos ayudar entre nosotros mismos, que pudiéramos avanzar en el reino de Dios con ayuda de otras personas, porque no todos tienen en la iglesia, dice, el mismo don, no todos tienen las mismas características y entre unos y otros nos complementamos, ¿verdad? Así que también hay otro pasaje que dice, si alguno cayere, el otro le ayuda a levantarse. Hierro con hierro se aguza, dice Proverbios. Así que por eso nosotros hacemos ministerio en comunidad. Por eso hoy estamos aquí como iglesia. Haciendo un paréntesis, hermanos, también me gustaría decir algo acerca de los pasajes anteriores. Y es que cuando Jesús llegaba a cualquier ciudad, Él siempre se presentaba en la sinagoga. O sea que era una costumbre de Jesús ir y adorar a Dios ahí en la sinagoga. Por lo tanto, yo quisiera que ustedes pudieran grabar en sus mentes de que la iglesia es algo muy importante. Y de que Jesús, si Jesús lo modeló para nosotros, nosotros deberíamos de tomarlo seriamente. Así que yo espero que ustedes como padres puedan estar enseñando a sus hijos que no hay nada más importante que la iglesia. Que no hay nada más importante que estar ahí con un grupo de creyentes adorando al Señor. De hecho, ustedes lo modelan cuando los traen, ¿verdad? Pero me gustaría a mí que pudiéramos hacer un esfuerzo más, que vayan un poco más adelante, que traten de venir a las 11 de la mañana y aprovechar las clases que les dan allá en el Ministerio de Niños, para que ellos puedan crecer con una idea de quién es Dios, una idea profunda de quién es Dios. No solamente una idea vaga de quién es Jesús. Así que hagamos un esfuerzo, hermanos. Porque cuando sean grandes, si es que ellos deciden apartarse del camino del Señor, usted va a decir, por lo menos yo me esforcé. Pero muchas veces los padres quieren solucionar el problema cuando ellos tienen 12 años o 14, 15 años, viniendo y preguntando y diciéndole al pastor, ¿sabe qué? Necesito ayuda suya porque ahora mi hijo no ama la iglesia. ¿Por qué? Porque nos desviamos en un momento y como padres les enseñamos a ellos de que la iglesia no era tan importante. Entonces, esa es una aplicación muy importante, entre paréntesis, acerca de los pasajes anteriores. Pero Jesús les da propósito a sus discípulos. Y yo no sé si usted algún día se ha levantado en la mañana y se encuentra en su vida como, ay, otra vez, otro día. Yo no entiendo por qué vivo, yo no tengo propósito en la vida. Otra vez ir a trabajar, ir a pintar casas.
y no encuentra usted algo simbólico en su vida por lo cual vivir. ¿Sabe qué? Eso es algo muy triste. Eso es un desperdicio de la vida. Y hay muchas personas que viven de esa manera, lastimosamente. Pero Jesús viene y les da propósito a los discípulos para el viaje. Y para poder cumplir ese propósito, y déjeme decirle que este propósito que Jesús le dio a sus discípulos es el mismo propósito que nosotros tenemos como cristianos. Y si no encontramos un propósito en la vida es porque algo se perdió ahí en el propósito que Dios nos ha dado para cumplir. En Lucas 9:2, Lucas capítulo 9 es un capítulo paralelo en otro de los evangelios, dice, los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar enfermos. ¿Cuál era la misión de los discípulos? Los envió, dice ahí, a proclamar ¿qué? El reino de Dios y a sanar enfermos. Entonces, cada vez que nosotros nos levantamos como cristianos en la mañana, deberíamos pensar en el propósito que Dios tiene para nosotros en ese día. Deberíamos estar pensando, ¿por qué Dios me dio vida hoy? ¿A quién le voy a hablar yo acerca de Jesús? ¿A quién voy a enseñarle más yo hoy acerca de ese Dios creador? Porque ese es el propósito por el cual Dios nos creó, para darle gloria. ¿Sabes que el pueblo de Israel no fue ahí escogido porque ellos eran buenos o porque ellos tenían habilidades importantes? Fueron escogidos por Dios para que ellos fueran luz a las demás naciones. Y ese era el propósito principal de Israel. Lastimosamente, ellos se perdieron de ese propósito que Dios les había dado. Y como iglesia también muchas veces nosotros podemos perdernos del propósito por el cual estamos aquí en esta tierra. Si vamos al versículo 8, las instrucciones que Jesús les dio, le dice, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Ahora una pregunta para ustedes, ¿ustedes llevan el dinero en el fajón, en el cinto? No, ¿verdad? Cuando ustedes viajan, ¿ustedes llevan bordón? No, ¿verdad? Algunos. Entonces, estas son instrucciones específicas que Dios les dio a sus discípulos y les dijo, no llevéis nada para el camino, sino solamente bordón, alforja, ni alforja, ni pan, ni dinero, les dijo. Y el versículo 9 dice, si no, tampoco lleven 2 pares de sandalias, les dice él. Y no lleven 2 túnicas tampoco. La realidad es que cuando tomamos para nosotros el propósito de Dios para nuestras vidas, Jesús redefine nuestras vidas. Porque si nosotros decimos hoy, ¿verdad? Vamos a hacer un viaje misionero. Seguramente si es una mujer va a llevar 2 maletas solamente de ropa, ¿verdad? Y nos vamos a preocupar poco quizás por llevarle cosas a la gente de allá, pero nosotros llevamos nuestra ropa, la que vamos a usar los 2 meses allá cuando vayamos, ¿verdad? La última vez que fui a India, fui y toda la ropa se me arruinó. Y lo único que terminé usando fueron quizás 3 camisas y 2 pares de shorts. Y después los lavaba, al siguiente día se secaban. Y yo dije, el próximo viaje misionero que haga, yo me voy a traer solamente 3 camisas y 3 pares de shorts y las sandalias. Entonces, pero muchas veces nosotros queremos seguridad, ¿verdad? Y eso es lo que estamos buscando en nuestras vidas. Pero el Señor Jesús lo que quería con sus discípulos era, aprendan a confiar en mí. Y no se distraigan con las cosas del mundo porque ustedes tienen un propósito específico por el cual yo los estoy mandando ahora. Entonces, eso era lo que Jesús quería que las personas, que los discípulos llegaran a entender. De hecho, ellos lo entendieron muy bien. Ahora, nosotros muchas veces estamos en la vida preocupados, ¿por qué? Por la carrera que vamos a obtener, ¿verdad? Así que muchas veces dejamos a Dios a un lado porque necesito terminar mi universidad. Y estos 4 años, Señor, yo te voy a dejar aquí a un ladito y después te vuelvo a recoger cuando ya me gradúe. Y estamos preocupados por nuestra carrera, estamos preocupados por la casa que vamos a construir, estamos preocupados por los sueños que nos hemos propuesto, esa ropa especial que siempre quise tener. Y al final
nos desviamos del propósito por el cual nosotros estábamos aquí. Así que vamos a la universidad y si Dios nos había puesto en esa universidad para hablarle a todas las personas acerca de Jesucristo, perdimos la oportunidad. Y si Dios nos había puesto a nosotros en diferentes trabajos y no hablamos de Cristo, perdimos el propósito por el cual Dios nos puso ahí. Y vamos de lugar en lugar, quizás perdiendo la oportunidad que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Hemos perdido el propósito. Hemos quitado los ojos de Cristo Jesús. Hemos quitado los ojos de Dios y no le estamos dando honra. Sin embargo, los discípulos hicieron algo diferente. Y ellos obedecieron tal y como Jesús les había dicho. Así que las cosas que los discípulos en un principio quizás amaban, ¿qué pasó con ellas? Se volvieron secundarias. Y dijeron, ahora vamos a hacer lo que el Maestro nos dice. Así que ahora en la vida de los discípulos aparece primeramente el Señor Jesús ahí como prioridad y la salvación de las personas. Y ellos van y anuncian el Evangelio y no llevaron bordón, no llevaron comida porque sabía que el Señor iba a proveer todo lo que ellos necesitaran. Así que Jesús no quería que ellos perdieran el tiempo en otra cosa que no fuera anunciar el reino de Dios, o que se ocuparan en otras cosas que no tenían nada que ver con el propósito que Él les había dado. Entonces, vemos aquí una obediencia radical, ¿no?, de parte de los discípulos. Y si en algún lugar, les dice Jesús en el versículo 11, si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies. Y necesitamos aprender que hay algo teológico aquí muy importante. Saben que en los tiempos antiguos, cuando la gente salía de Israel, fuera de las fronteras de Israel, y ellos iban a otras tierras, cuando ellos regresaban a su tierra de Israel, antes de poder entrar ahí a la ciudad, ellos se sacudían sus pies. ¿Por qué? Ellos decían, yo me limpio de la inmundicia que tienen los otros pueblos allá afuera, y sacudían sus pies. Ahora Jesús les dice a sus discípulos que hagan lo mismo cuando alguien no les recibe en su casa. Entonces lo que significa es que nosotros vamos, anunciamos la palabra de Dios. Si alguien no la recibe, nosotros cumplimos con lo que Dios nos había mandado, pero nos hemos lavado de la sangre de esas personas. Nos hemos librado de la sangre de esas personas de tal manera que ahora, como ellos se negaron a recibir al Señor Jesús, no es nuestra responsabilidad de que ellos se pierdan, porque nosotros ya les hablamos, pero cumplimos con el propósito. Así que ellos se tenían que sacudir los pies en señal de que se limpiaban del mundo pagano exterior que no quería saber nada acerca de Cristo Jesús. Entonces, la iglesia ahora llega a ser el Israel de Dios. Ahora todos aquellos que reciben a Cristo Jesús son pueblo escogido de Dios, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Ahora nosotros somos los escogidos, somos el Israel de Dios. Antes Dios trataba con el pueblo de Israel, ahora Dios trata con la iglesia. Y qué lindo ser parte de la iglesia, ser escogidos, ver cómo Dios escogió a Israel. Nada bueno había en Israel, se rebelaron contra Dios todas las veces que quisieron. Sin embargo, Dios los había escogido, ¿no? Cristo Jesús nos ha escogido a nosotros como su iglesia para que nosotros anunciemos acerca de Él. Así que, ¿cómo estamos nosotros cumpliendo con el propósito que Cristo nos ha dado? ¿Estamos nosotros dispuestos a servirle a Cristo Jesús de manera radical? Dejándolo todo, diciendo, no me importan los sueños que antes tenía, lo más importante ahora es anunciar tu reino, Señor. Y para algunos va a ser ir a la China, como les dije. Para otros va a ser estar aquí en Birmingham. Pero la pregunta es, ¿tú estás dispuesto a morir por Cristo Jesús sin importar a dónde Él te lleve? Posiblemente te vas a quedar aquí, como te lo digo.
pero si el Señor te manda a otro lugar, y si el Señor te hace pasar calamidad y dificultades, ¿estarías dispuesto a aceptar que esa también es la voluntad de Dios para tu vida? Porque el Señor no vino aquí para hacerte rico. El Señor no vino aquí para que vivas una vida cómoda. El Señor vino aquí para exaltar su nombre, para escoger personas que le iban a honrar. Y vemos la vida de sus discípulos como ejemplo de que ellos estuvieron dispuestos a ir y confiar profundamente en Cristo Jesús. Así que es hermoso vivir el Evangelio que no solo salva, sino que da propósito a tu vida. Y cuando tú te levantes en la mañana, estás cansado y no sabes por qué tienes que ir a trabajar y no hay propósito en tu vida, piénsalo. ¿Realmente yo estoy viviendo una vida con propósito? Porque si no sabes para qué vives, estás perdido. No vas a disfrutar nada en la vida, a pesar de que lo tengas todo. Así que Jesús dice que advierte a sus discípulos y les dice también que cuando ellos vayan, quizás van a haber muchos que no los van a recibir. O sea, Jesús está diciendo, en la vida tendréis oposición. Y en otros versículos encontramos y dice, en el mundo tendréis aflicción. Así que el cristiano ha sido llamado para vivir una vida muchas veces difícil. Depende del llamado que tú tengas. Y debemos de estar listos para decir, Señor, yo te voy a obedecer a pesar de la dificultad. Así que después de ser enviados todos los discípulos regresaron. Y vueltos los apóstoles, que dice, le contaron todo lo que habían hecho. Dice Lucas capítulo 9, versículo 10. Pero los versículos que Marcos nos presenta a continuación nos anuncian que el propósito de las personas es el mismo, pero el resultado del llamado puede ser diferente. Ahora pasamos, primero vimos la historia, Jesús llega a su pueblo, ahora Jesús manda a sus 12 a predicar y después los 12 vienen con noticias de lo que había pasado. Sus discípulos obedecen y ahora nosotros vamos a pasar a unos pasajes donde habla mucho acerca de la muerte de Juan el Bautista. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Yo voy a resumir todos esos versículos que siguen ahí, porque van desde el 14 hasta el 30, pero me gusta el resumen que hace Marcos. Si tiene ahí su Biblia, vamos a Marcos capítulo 9, versículo 7. Perdón, Lucas capítulo 9, versículo 7. Y ahí Marcos resume todos los 15 versículos, Lucas resume los 15 versículos que hay en Marcos en 3 versículos. Y lo que dice es lo siguiente. Dice, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque muchos decían, ha resucitado de los muertos. Juan ha resucitado de los muertos. El versículo 9, si va conmigo, y dijo Herodes a Juan, y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Entonces, Herodes se dio cuenta de la fama de Jesús. Y Herodes había decapitado a Juan el Bautista. Entonces, pero Herodes tenía mucha admiración por Juan el Bautista. Y él dice, el único quien puede ser esta persona es Juan. Así que yo lo que pienso es, Juan ha resucitado. Y eso era lo que estaba pasando por la mente de Herodes. Pero voy a hacerles un resumen de la historia, qué era lo que estaba pasando, por qué es que Herodes había mandado a decapitar a Juan el Bautista. Dice, hay varios Herodes que se mencionan en los evangelios. Herodes el Grande, recuerden que hubo una persecución de los niños pequeñitos cuando Jesús acababa de nacer, porque Herodes se dio cuenta de que había nacido un rey. Ese es Herodes el Grande. Este Herodes el Grande tuvo 3 hijos. Uno de ellos se llamaba Herodes Antipa, el otro se llamaba Felipe. Entonces, estos 3 hijos, cuando él murió, él dividió el reino que él tenía y entonces puso a sus 3 hijos a reinar en diferentes partes de ahí del imperio. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, Herodes Antipa gobernaba Galilea y Perea, que eran 2 áreas
grandes ahí de Palestina. Y gobernó desde el 4 antes de Cristo hasta el 39 después de Cristo. O sea, gobernó todo el tiempo que Jesús vivió. Herodes Antipa. Entonces, cuando escuchó acerca de la fama de Jesús, pensó que Juan el Bautista había resucitado. Y Juan el Bautista tenía mucho respeto por Juan el Bautista, pero debido a una promesa que él le hizo a su hijastra, él lo mandó a decapitar, porque en ese tiempo los reyes, cada cosa que el rey decía, ellos tenían que cumplirle. Entonces, más adelante vamos a ver cómo hace una promesa a su hijastra, de la cual él no se puede retractar. Entonces, en el versículo 16 de Marcos dice, este es Juan a quien yo mandé a decapitar. Si usted vuelve ahí al Evangelio de Marcos. En el versículo 15 dice que otras personas tenían diferentes opiniones de quién era Jesús. Dice, pero las opiniones variaban. Otros decían que era Elías y otros decían es alguno de los profetas. Por las cosas que Jesús hacía, la gente tenía ideas, ¿verdad?, de quién era Jesús. Así que decían que era Elías, ¿por qué? Cuando leemos el Antiguo Testamento dice que Elías nunca murió. Entonces decían, bueno, Elías todavía anda por ahí, ¿verdad?, rondando. Pero no era Elías, era Cristo Jesús. Entonces, aunque había variedad de opiniones, ninguna de las opiniones acerca de Jesús era la correcta, lastimosamente. Y en nuestra sociedad, nosotros hemos escuchado mucha información acerca de Jesús, ¿no? Para unos Jesús es el niñito Jesús todavía. Para muchos Jesús fue un gran hombre, un gran filósofo, un gran maestro. Para muchos Jesús es Dios. ¿Y saben qué? Solamente para esas personas que dicen que Jesús es Dios y le sirven como Señor, como el que manda en todas las cosas que ellos hacen, son las personas que van a disfrutar la eternidad. Así que no importa la idea que tienes de Jesús, si tienes la idea de que Jesús es un buen maestro, lastimosamente no vas a poder gozar de una eternidad con Dios. Si tú todavía crees que Jesús es el niñito que está ahí en el pesebre, Él no murió por ti entonces. Por lo tanto, no hay nadie que pueda perdonar tus pecados. Y lastimosamente, cuando Cristo Jesús venga, estarás en una eternidad en el infierno por no tenerle a Él y no recibirle como tu Salvador. Entonces, ¿quién dices tú que es Jesús? ¿Qué dice tu vida de quién es Jesús? Esa es una buena pregunta para que nosotros nos hagamos. Entonces, lo que pasó fue que Herodes piensa de que él es Juan el Bautista. Y la razón por la que Juan el Bautista fue decapitado fue porque Juan el Bautista había sido llamado por el Señor para anunciar el perdón de pecados a todo el pueblo de Israel. Y Juan era una persona que no iba a callarse sin cumplir lo que Dios le había mandado hacer. ¿Y saben lo que Juan el Bautista le decía a Herodes? Era algo muy arriesgado, porque decirle eso a un gobernador en ese tiempo, él sabía que probablemente la muerte le iba a esperar. Y lo que le decía Juan el Bautista era, no te es permitido, Herodes Antipa, tener la mujer de tu hermano. Y constantemente, cada vez que Juan miraba a Herodes, lo mismo, le decía, no te es permitido, Herodes, tener la mujer de tu hermano. Pero Juan no cayó. Él anunció la verdad. Él cumplió con el propósito que Dios le había mandado. Ahora, la historia dice que lo que pasó fue que Felipe, el hermano de Herodes Antipa, se casó con, recuerden que había un Herodes, el papá de todos, ¿verdad? Herodes tenía una sobrina que se llamaba Herodías. Entonces su hijo, Felipe, se casó con Herodías y tuvieron una hija que se llamaba Salomé. Y un día, Herodes Antipa decide ir a visitar a Felipe, su hermano, quien vivía con Herodías, y la mira y se enamora de ella. Y entonces, en ese tiempo que la visitó,
ellos dos se enamoran mutuamente y después le dice Herodes Antipa a Herodías, yo tengo un palacio mejor que el de Felipe, ¿te gustaría irte a vivir conmigo allá? Y la mujer dice, bueno, si tienes un palacio mejor que este, yo creo que sí. Y se la lleva a la mujer, se va a vivir allá con Herodes Antipa y se lleva a su hija Salomé. Y lo que pasó es que un día Herodes Antipa hace una fiesta y en medio de esa fiesta dice que la mamá mandó a Salomé a bailar en medio de todos los que habían sido invitados a esa fiesta. Y esta niña despertó los deseos sexuales de todos estos hombres, tanto que el baile les encantó a todos. Y Herodes le dijo, baila, baila, porque todos están contentos y si tú bailas te voy a dar hasta la mitad de mi reino. Seguramente estaba borracho, no sabía lo que decía, pero él hizo una promesa. Así que la mujer, Herodías, odiaba a Juan el Bautista porque ¿saben qué? Porque le decía la verdad. Así que esta mujer quería matar a Juan el Bautista. Y cuando Herodes Antipa le dijo a Salomé, yo te voy a dar hasta la mitad de mi reino, cualquier cosa que tú pidas yo te la voy a dar. Y la niña pequeña va donde la mamá y le dice, mamá, ¿y qué pido? Y le dice, pide la cabeza de Juan el Bautista, que te la traigan en un plato. Y le cortaron la cabeza a Juan el Bautista, la llevaron en un plato, después la niña tomó la cabeza y se la llevó a la mamá. Y eso fue la razón por la cual Juan el Bautista murió. Ahora, lo que quiero que nosotros veamos en esta historia es que el propósito de Dios es el mismo: anunciar el reino de Dios a todas las personas. El final de cumplir ese propósito va a ser diferente para cada uno de ustedes. Y es posible que a alguno le toque morir. Y es posible que a alguno le toque quedarse en Birmingham. Y es posible que a algunos nos toque salir de este país y dejar todas las comodidades que tenemos. El propósito sigue siendo el mismo, pero el final va a ser diferente. Y es necesario que nosotros entendamos esto, porque cuando venga ese momento, nosotros tenemos que saber que no es por nuestras comodidades que estamos en este mundo, no es para tener una vida linda que estamos en este mundo, es para glorificar a aquel que nos ha creado. Así que aparentemente los discípulos no sufrieron tanto como sufrió Juan el Bautista, ¿verdad? Pero si usted lee la historia, la mayoría de los discípulos, excepto Juan, murieron decapitados. Otros murieron adentro de una olla de aceite. Otros quemados. Y se dice de Pedro que él dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro, crucifíquenme boca abajo. La pregunta es, ¿qué estás esperando del cristianismo? ¿O qué buscas en Jesús? Porque si estás buscando al verdadero Jesús, lo que te espera, quizás, es sufrir por su causa, para que Él sea exaltado. Así que yo quiero terminar este mensaje haciéndote algunas preguntas. ¿Qué tan dispuesto estás tú a dar tu vida por Jesús? Porque el verdadero cristiano está dispuesto. Es un soldado que dice, Señor Jesús, aquí estoy. Es un soldado que dice, Señor Jesús, aunque parezca difícil obedecerte, aunque yo tenga que entregarte esto, yo te lo voy a dar. Porque es más importante tu propósito que mis propios deseos. Así que, pensando un poco en lo que nosotros estuvimos estudiando ahorita, ¿quién dices tú que es Jesús? Muchos decían es Elías, otros decían es uno de los profetas. Herodes dijo es Juan el Bautista.
Si yo te preguntara a ti, ¿tú podrías decir, Él es mi Salvador? Podríamos decir que sí, ¿no? Cuando examinamos las cosas que nosotros hacemos y las maneras en las que nos estamos comportando, nuestra vida también dice que Jesús es nuestro Salvador. Le obedecemos tal como Él lo está pidiendo. ¿Saben? Cristo Jesús murió por todos nosotros. Y lo menos, lo que nosotros deberíamos estar pensando es, yo también voy a morir por Él, tal como Él lo hizo. Ojalá que el corazón de ustedes esté dispuesto a hacerlo, sin importar lo que venga en el futuro. Yo quiero terminar con una historia. Hace algunos días vino una pareja a mi oficina y ellos están viviendo en adulterio. Y ellos reconocieron de que ellos necesitaban arreglar su condición delante de Dios. Y me dijeron, nos gustaría casarnos. Yo les dije, está bien, vamos a hacer una preparación para poder casarles. Es necesario que hagamos como una consejería. Ustedes ya están viviendo juntos, pero igual vamos a hacer una consejería para tocar puntos importantes y ustedes puedan entender por qué se están casando y qué significa el matrimonio delante de Dios. Planeamos y dijimos, en tal mes los vamos a casar. Y en unos pocos días el muchacho regresó a mi oficina y dijo, ¿sabes qué? Lo pensamos mejor y yo no me voy a casar. ¿Por qué? Le pregunté yo, y él me dijo, no nos casamos porque tengo miedo de dar mi información allá en el juzgado o en la parte jurídica y que venga el IRS y me lleve y me mande para México. Y yo le dije, no hay ningún problema, hay muchas personas que se han casado y no es... Mira, si el IRS te quiere mandar, él sabe dónde estás, él sabe dónde están todos, le digo yo. Así que no tengas miedo, le digo yo. Y bueno, al final él desistió y dijo, yo prefiero vivir así, pero no quiero que me manden a mi país. Pero en ese momento que yo estaba hablando con él, yo tuve la oportunidad de compartirle un pasaje de la Biblia. Y le mencioné Daniel capítulo 3. Y lo que pasó con Daniel es que cuando el pueblo de Israel es llevado cautivo a Babilonia, se dice que llegó un día donde el rey hizo una estatua y dijo, todo aquel que no se arrodille ante esta estatua, cuando se escuchen los tambores y la música y todo eso, van a ser castigados por el rey y van a ser puestos en un en un horno de fuego. Y lo que dijo este hombre, Daniel, fue, nosotros vamos a obedecer a nuestro Dios. Y nosotros sabemos que el Dios nos va a salvar. Y otra de las cosas que dijo en el versículo 18 del capítulo 3 de Daniel es, y aun si no lo hiciera, si no lo salvase, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses. Un hombre dispuesto a morir por obedecer a Dios. Y más adelante, personas que no querían a Daniel hicieron lo mismo, otra trampa. Dijeron que le pidieron al rey que él hiciera un edicto que dijera que nadie podía orar a otros dioses. Y como sabían que Daniel en su cuarto siempre abría sus ventanas y oraba al Señor, ya sabían cómo lo iban a agarrar. Y Daniel escuchó el edicto y dijo, yo no voy a parar de adorar a mi Dios y de comunicarme con Él. ¿Sabes qué? A Daniel lo agarraron porque él decidió obedecer al Señor. Lo llevaron allá al foso de los leones y estuvo una noche ahí. Al siguiente día lo fueron a buscar. ¿Y sabes qué pasó? Ninguno de los leones se había comido a Daniel y él prefirió obedecer. Pero me encantan las palabras que dice él con sus amigos. Pero aún si no lo hiciera, pero aún si Dios no lo hiciera, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses. Y quiero hacerte una pregunta hoy. ¿Cuál es la cosa que te detiene a ti para poder ordenar tu vida con Dios? ¿Cuál es la cosa que te impide a ti entregarle el 100% al Señor Jesús? Porque el que no está dispuesto a entregar el 100% al Señor Jesús no es un verdadero discípulo. Los verdaderos discípulos decidieron obedecer y lo hicieron de manera radical.
Así que piensa en tu vida, qué cosas están impidiendo que tú le obedezcas a Él 100%, porque el Señor quiere obediencia y no sacrificio. El Señor no quiere iglesias llenas de personas que no le honran a Él. Él quiere personas en la iglesia que estén dispuestos a servirle y hacer las cosas bien y a obedecerle como Él lo merece. Oremos.